¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bien, bienvenidos a otra clase más de tu curso de computación. Bien, el día de hoy vamos a ver nuestra sesión número 3, que sería el proceso creativo y la generación de ideas innovadoras de negocio. Bien, entonces empecemos con nuestro primer subtítulo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que es el proceso creativo. ¿Sí? Vamos a ver, es un conjunto de etapas ordenadas que a través de la práctica de cada una de ellas ayuda a desarrollar el pensamiento creativo y por ende a generar ideas creativas. ¿Sí? Para poder desarrollar un proceso creativo necesitas que primero tener ideas, ir paso a paso para qué, para juntarlas y después sacar un proyecto en general. Bien, como lo que hablamos la clase pasada. ¿Sí? Ahora, el proceso creativo es complejo, por supuesto que sí, porque necesitas tener muchos herramientas para poder hacer algo innovador, ¿sí? Y no puede ser explicado con exactitud, exactamente. No puede ser explicado con exactitud. Ahora, es por ello, es mucho más importante tomar en cuenta que crear, es decir, pensar creativamente, es principalmente una acción. Lo que tú estás haciendo pensar, generar ideas, es una acción, en la cual esa acción tú lo vas a tomar y luego lo vas a desarrollar. Bien, ahora, según el escritor húngaro Artur Koestler, las fases del proceso creativo son la fase lógica, la fase intuitiva y la fase crítica. Ahora, en cada una pueden incluirse otras subfases, ¿bien? Como por ejemplo, tenemos la fase lógica, que está constituida por el cuestionamiento y la recopilación de datos. La fase intuitiva, la incubación y la iluminación. Y la fase crítica, por la elaboración y la comunicación. Bien, ahora, pero ¿cuál es la característica principal del proceso creativo? Sería que depende de mucha dedicación y esfuerzo que tú le pongas para desarrollar ¿qué? Un proceso creativo. Bien, listo. Entonces pasemos a las fases ¿sí? Del proceso creativo. Vamos con la primera fase, que sería la fase lógica. ¿Sí? En la fase lógica dice, se detecta el problema e inicia la recopilación de toda la información disponible. En otras palabras, se hace un estudio coherente y meditado del problema. Se realiza también una primera búsqueda de soluciones ya elaboradas de manera rápida. Bien, entonces en esta fase, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a pensar, vas a detectar cuál es el problema en el cual te está haciendo un estancamiento de tu proceso. Bien, o sea, como te dice ahí, ¿no? Tienes que hacer un estudio, ¿sí? Del problema, ¿sí? Muy bien, tenemos dos subfases. Tenemos la que es el cuestionamiento y la recopilación de datos. Bien, ahora, cuando hablamos de cuestionamiento, ¿sí? Lo quiere decir básicamente es que aquí se va a instalar por primera vez la conciencia, ¿sí? El problema se instala en la conciencia, ¿sí? Eso es lo que vendría a ser el cuestionamiento. Para pensar creativamente, primero hay que seguir que un interés profundo del tema que vas a tener. Bien, ahora vamos con la siguiente subfase, que es la recopilación de datos. Ahora, esto sería que una vez que la inquietud se ha puesto en la mente y en los propósitos, bien, cuando tú ya tienes algo pensado, bien, qué es lo que quieres hacer, la persona se lanza al campo de la acción, ¿sí? Vas a lanzar, vas a dar a conocer cuál es tu proceso creativo. Aquí la persona desea obtener toda la información pertinente. Ha llegado el momento de observar sistemáticamente. ¿Listo? Ahora, aquí, ¿qué es, mejor dicho, en dónde se va a acomodar las subfases de recopilación de datos? Bien, se va a lo que son fuentes, como las revistas, libros, páginas web y entre otros. ¿Por qué? Porque de ahí tú sacas algunas ventajas, ¿sí? Para lo que tengas para tu proceso. Bien. Vamos con la siguiente. Lo que vendría a ser la fase intuitiva, ¿sí? Fase intuitiva.
En la fase intuitiva, dice, acá va a aparecer, ¿sí?, mucho lo que es la inspiración. ¿Sí? En la fase intuitiva solamente aparece lo que es la inspiración. Bien, pero no aparece lo que es la lógica. Bien, tú no vas a tener, por ejemplo, tus ideas centradas. No. Aquí quiere decir esto. Para pasar a esta fase hay que estar disconformes con las soluciones encontradas en la fase lógica. Bien, o sea, es como una contradicción a la fase que hemos visto. Bien, entonces comienza una nueva incubación de la solución. Se presentan las opciones de poco a poco. Van evolucionando tras dar la solución total y real. Bien, entonces acá también se divide en dos subfases, que vendría a ser la incubación y la iluminación. En la incubación, dice, es una subfase de concentración o meditación, en la que el sujeto establece dos mundos, el del encierro en sí mismo o el de mundos imaginarios y el mundo real. ¿Sí? En la incubación se tienden puentes y se va de un lado a otro. Básicamente, bien, acá lo que nos quiere decir es que nosotros vamos a tratar de que de pensar a dónde vamos a llevar nuestro proceso que estamos haciendo. Bien, si en el caso, como te dice que en la fase intuitiva, bien, no aparece lo que es lo lógico, pero sí la inspiración, entonces tú tienes que inspirarte en muchas cosas. Sí, en lo que tú quieras, pero más que todo tiene que ser en base a tu proceso para llevarlo a un negocio. Bien, ahora vamos a ver la iluminación. Aparece una súbita claridad o dinamismo. Es una experiencia de gran liberación de energía y gozo cercano a la felicidad. Esta fase o esta subfase ya se puede llegar cuando tu solución esté dada, cuando tengas ya todas tus ideas centradas para plantearlas. Bien, eso sería la subfase de iluminación. Ahora, vamos con la fase crítica. ¿Sí? La fase crítica. En la fase crítica se analiza con profundidad el descubrimiento. Hay que verificar que lo creado sea una buena solución y comunicarla. Y por qué no seguir perfeccionándola. Bien, entonces lo que tú hayas creado por ti mismo o hayas analizado toda la situación o mejor dicho recopilado toda tu información, tienes que verificar para ver si en caso lo que has pensado es algo bueno o es algo malo. ¿Para qué? Para poder sacar adelante tu emprendimiento, ¿sí? Y tal vez perfeccionarlo. Entonces acá también tiene dos subfases, que es la elaboración o verificación y la comunicación. Entonces, en el primero, es un proceso de comprobación de la verdad. Se entra nuevamente al dominio de la lógica, ¿no? Donde tienes que tener tus ideas, lo que pensaste, ¿sí? Los principios técnicos, la disciplina y la organización. Se contrasta el resultado con la realidad en todas sus formas. Bien, entonces vas a verificar las ideas que has podido crear. No es como una pequeña un pequeño enlace que hay con la fase crítica. Bien, trata de ayudarlo más a fondo para que verifiques aún más lo que es tu descubrimiento de tus ideas. Bien, ahora con la comunicación, luego de que se haya visto, ¿no?, tu producto, lo que hayas creado, se comunica a los interesados con la finalidad de que esta subetapa es la retroalimentación, ¿sí? Es decir, escuchar las sugerencias, apreciaciones u observaciones. Es natural que las críticas ante lo producido produzca la idea de ocultar lo creado. Sin embargo, hay que superarla. Bien, entonces tienes que sacarlo a la vista. ¿Para qué? Para que todas las personas que estén interesadas, ¿no?, en tus nuevas propuestas que has hecho, ¿no?, te lo puedan también estar junto contigo y colaborar. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con el último tema, que vendría a ser la generación de ideas innovadoras de negocios. Bien, ahora dice, para generar una continua
Para generar una continua corriente de ideas desde el punto de vista de los negocios debe considerarse los siguientes aspectos. Muy bien, ¿qué es lo que debes hacer para generar tus ideas? Vamos con el primer punto, tener acceso a muchas fuentes de información. ¿Sí? Como te lo mencioné, las fuentes primordiales vendrían a ser los libros, revistas, páginas web, entre otras. Bien, siguiente punto, analizar los consumidores o clientes. Bien, tienes que ver qué es lo que prefiere el cliente. Bien, tienes que ver qué es lo que le puede gustar, qué es lo que tal vez le pueda gustar de acá a unos 2 años, por ejemplo, ¿no? Para que tu clientela no disminuya. ¿Sí? Otro venía a ser examinar los productos de la competencia. Claro, más que todo a esto se le conoce como el estudio de mercadeo, ¿sí? Donde tú tienes que tratar de analizar toda tu competencia. Por ejemplo, tú vendes, por ejemplo, a ver, ¿cómo te digo? Computadoras, ¿no? Tú vendes computadoras. Tienes que tratar de analizar todas las tiendas que vendan computadoras, ¿sí? Tienes que sacar cuáles son sus ventajas que tienen y cuáles son sus ventajas para que tú lo puedas mejorar y tal vez sacar algo más innovador para ellos, con más promociones, etcétera. Bien. Y por último, analizar a los distribuidores y proveedores. Ya está. Entonces, aquí en esta fase o en este último punto vas a analizar, ¿no?, las personas que te traen tu producto. Bien, tienes que ver primeramente si que te lo traen en buena calidad, ¿no?, o en mala calidad. ¿Para qué? Para que tú puedas vender a tus clientes. Bien, y también tus proveedores. ¿Listo? Muy bien, jovencito. Entonces, hasta acá ha sido el tema del día de hoy. Sí, espero que me hayas podido entender. Bien, hemos visto más que todo algunas ideas, fases para lo que es el proceso creativo. Sí, más que todo esto se centra en que, por ejemplo, dar o poder ayudarte más a que tú puedas crear tus ideas, centrarlas, ¿sí? Siempre tienes que tener un pequeño apunte donde tienes que escribir todas tus ideas, ¿no?, que puedes concretarlas para luego juntarlas y tal vez crees algo mucho más grande, ¿sí? Entonces, jovencito, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.